Educar para la emancipación, hacia una praxis crítica desde el sur. María Cristina Martínez Pineda, Emilio Huachetá Gutiérrez. Largo del texto, transitando por reconocidos autores del pensamiento crítico europeo tales como Kant, Marx, Gramsci, los filósofos asociados a distintas generaciones de la Escuela de Frankfurt, y continuando con autores como Lippmann, Dewey y Boaventura de Sousa Santos. Y por importantes e ineludibles intelectuales nuestros americanos, entre quienes figuran Adolfo Sánchez Vázquez, Pablo González Casanova, Aníbal Quijano, Frank Hinckelamert, Bolívar Echeverría, Walter Miñolo, Paulo Freire y Hugo Semmelmann. El recorrido pausado por algunas de sus principales obras permite reconstruir con claridad sus formulaciones epistemológicas, teórico-conceptuales y metodológicas. Adicionalmente, establecer puntos de encuentro y posibilidades de diálogo con el campo educativo y particularmente con sus corrientes emancipadoras. Este esfuerzo por articular los planteamientos provenientes del pensamiento sociocrítico latinoamericano con una educación emancipadora nos resulta del todo relevante, pues avanza a contrapelo de las perspectivas pedagógicas hegemónicas, psicologizantes y tecnicistas, pues a su vez permite fortalecer en múltiples ámbitos las propuestas educativas y pedagógicas de cuño emancipador. Lo anterior da cuenta de un posicionamiento ético, político y pedagógico contrahegemónico, lo que sin lugar a dudas servirá para nutrir las esperanzas y luchas estudiantiles, docentes y populares del tiempo actual. Otro nudo que nos parece destacable del libro refiere al abordaje en torno al pensamiento crítico, a la formación de habilidades, disposiciones cognitivas y competencias para que supuestamente el sujeto individual aprenda a leer analíticamente la realidad. Ahora bien, dichas concepciones han omitido de manera no casual, por supuesto, la relevancia de la acción política transformadora y de la acción colectiva, lo que implica despojar el pensamiento crítico de toda fuerza político y social, lo cual ha construido una concepción despolitizada, mansa y coherente con la reproducción de la sociedad de mercado. A contracorriente, los autores del libro se adscriben a una concepción de pensamiento crítico que enfatiza en su potencialidad transformadora de la realidad material y social, en su vinculación con la memoria popular, las luchas sociales y territoriales, en sus intereses por construir colectivamente alternativas superadoras del capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, la desigualdad, la pobreza y la exclusión, y en su compromiso con la prefiguración de la sociedad por venir y los procesos de emancipación humana. Desde esta perspectiva, el pensamiento crítico se configura como ontanar para la construcción de proyectos históricos emancipatorios que permitan superar la aniquilación del ser humano y la naturaleza, promovidos por la dinámica destructiva del capital. A lo largo de las páginas del libro se va reivindicando un pensamiento crítico profundamente ético, político y liberador, militante, anticapitalista, comprometido con las clases, pueblos, comunidades y sujetos explotados, oprimidos y excluidos. Por otra parte, el texto aborda con detención numerosas contribuciones elaboradas del pensamiento crítico latinoamericano en torno al concepto de emancipación. Este nudo nos parece particularmente relevante, pues invita a retomar la construcción del tiempo adveniente de inéditos viables, de futuros deseados, utopías y esperanzas, lo que en tiempos de crisis resulta fundamental para generar procesos de organización, movilización y lucha junto con las oprimidos del campo y la ciudad. Tal y como señala a lo largo del texto, lo emancipatorio implica avanzar en la crítica radical a los fetiches de las sociedades capitalistas: dinero, mercancías, capital, entre paréntesis, y la explotación de los seres humanos,
implica luchar en términos epistemológicos, materiales, culturales, lingüísticos e históricos contra el proyecto de la modernidad colonial y con el fin de robustecer procesos comunitarios y colectivos levantados desde el sur contrahegemónico. Implica reivindicar la centralidad de la lucha por la democracia, pero superando sus formatos liberales, representativos, restringidos y de baja intensidad para avanzar en procesos de democratización material que vayan de la mano de la distribución de la riqueza socialmente producida y la justicia social. Para ello, serán necesarias formas democráticas que robustezcan la participación popular y dotándola de mecanismos y dispositivos de poder deliberativo, modos que articulen formatos de democracia representativa con aquellos de democracia participativa, comunitaria y directa. Además, lo emancipatorio implica comprometernos con procesos de humanización, es decir, oponernos y luchar contra las relaciones sociales que cosifiquen al ser humano, que lo someten a la competencia fratricida y que lo distancian del dolor y el sufrimiento del otro o la otra. Adicionalmente, en el texto se desarrolla un concepto central para el pensamiento crítico y para cualquier proyecto de educación emancipatoria. Y con esto nos referimos al concepto de praxis. Los autores señalan enfáticamente que el pensamiento crítico solo se puede desarrollar en el movimiento de la praxis, en el despliegue de reflexiones y acciones de resistencia, en el ejercicio político de la rebeldía, en la articulación entre teoría y práctica liberadora, en el concepto de praxis, tremendamente complejo. Permite a quienes nos desenvolvemos en el campo educativo profundizar en dos relevantes procesos. En primer lugar, la praxis supone la liberación de la conciencia ordinaria, ingenua y vinculada al sentido común. Por lo tanto, cuando el problema de la praxis remite directamente a las preocupaciones por desarrollar procesos de concientización que permitan a los sujetos incrementar los niveles de comprensión de la realidad a ser transformada. Segundo lugar, la praxis, como bien sintetizó Karl Marx, no puede restringirse a procesos de interpretación o comprensión de la realidad histórica, sino que requiere necesariamente de procesos de transformación concreta y material de la historia y del mundo. Es decir, la praxis implica una estrecha e inseparable relación entre la interpretación y la transformación de la realidad, lo que interpela directamente a las concepciones educativas que se reducen a desarrollar la dimensión intelectual, cognitiva y racional de los sujetos, sin potenciar procesos organizativos movilizadores de acción colectiva. Finalmente, creemos que la construcción político-pedagógica y teórico-conceptual que se sintetiza en la noción de la praxis crítica emancipatoria es tremendamente productiva para la educación emancipadora y las pedagogías críticas latinoamericanas, porque se opone a concepciones tecnicistas, neoliberales y hegemónicas del campo educativo y pedagógico, porque recupera la actividad transformadora del ser humano, reivindicando la articulación entre la comprensión y la transformación de la realidad, porque reivindica la importancia de la construcción de alternativas para la prefiguración de la sociedad del porvenir y por tanto alimenta la utopía y la esperanza, porque exige afectarse con el dolor y el sufrimiento del otro o la otra, indignarse y activar el ejercicio político de la resistencia, que reclama el desarrollo de la acción política desde abajo, de la mano de los pueblos, comunidades y sujetos oprimidos, explotados y excluidos, y porque se engarza en la construcción de un proyecto histórico anticapitalista, descolonizador, antipatriarcal, emancipatorio. Todo lo anterior, creemos que la categoría de praxis crítica emancipatoria es una potente y creativa síntesis política, teórica y conceptual, del todo productiva para los desafíos del tiempo presente. A partir de lo señalado,
No podemos cerrar este prólogo sin agradecer sinceramente a María Cristina Martínez Pineda y a Emilio Ouacheta Gutiérrez por permitirnos redactar ese manojo de reflexiones, pero particularmente por el riguroso trabajo de revelar múltiples debates, problemáticas y conceptualizaciones desarrolladas por los referentes intelectuales más importantes del pensamiento crítico latinoamericano y movilizarnos en un diálogo fluido, fraterno y militante con el campo educativo y pedagógico. Invitamos a los lectores a sumergirse con detención en sus páginas y capítulos, a revisar con severidad sus propuestas y formulaciones, a dejarse interpelar por el grito de la justicia que emana desde la crítica radical formulada desde el sur. Fabián Cabaluz, Santiago de Chile, otoño del 2020.